Sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de seguridad es el que nos va a ayudar a poder administrar la seguridad operacional. Entonces, de antemano, pues ya comentamos que el factor humano es el detonante principal de los accidentes aéreos. En este caso, vamos a analizar que en el sistema de gestión de seguridad nosotros vamos a identificar a través de la estadística los accidentes aéreos. Vamos a ver un video que a continuación nos va a mostrar situaciones reales que han pasado en la aviación, situaciones que demuestran y ponen en evidencia el factor humano en la aviación, el principal detonante, en este caso, de la mayoría de los accidentes aéreos. Actualmente volamos más que nunca, y los móviles con cámara son fieles compañeros de viaje que capturan momentos increíblemente peligrosos. Dios mío, el avión está ardiendo. Por primera vez investigaremos qué se oculta tras estas catástrofes aéreas. Prepárense para el impacto. Descubriremos los motivos técnicos que desencadenan un accidente mortal. Se aferraba al aire intentando no caer. Desvelaremos misteriosos errores humanos y averías mecánicas. Van a hacer un aterrizaje de emergencia. Los peligros del clima y los colapsos en las pistas. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha estrellado! ¡Dios mío! Sacaremos a la luz la verdad sobre los accidentes aéreos. Aviones SOS viral, fallo mecánico. En la pista de Okinawa, Japón, un avión estalla en llamas. ¡Dios! ¡Por favor! En Chicago, los pasajeros se ven obligados a huir para salvar sus vidas. ¡Madre mía! Y en Singapur, el avión de pasajeros más grande del mundo, con más de 450 personas a bordo, sufre un fallo catastrófico en el motor. No hay ninguna regla que indique qué hacer en una situación así. Los aviones modernos tienen mucho trabajo. Durante su vida útil, vuelan casi 85 millones de kilómetros. Están diseñados para soportar grandes presiones. Durante el despegue, las turbinas de los motores giran a velocidades de 10.000 revoluciones por minuto. Durante el aterrizaje, los sistemas hidráulicos y el tren de aterrizaje sufren una enorme presión. Los grandes aviones modernos están fabricados con hasta 4 millones de piezas delicadamente organizadas. Pero a veces, un ligero error en un pequeño componente puede hacer que un vuelo tenga un dramático final. Viernes 28 de octubre de 2016. El vuelo 383 de American Airlines rodaba por la pista del aeropuerto O'Hare de Chicago antes de salir hacia Miami. Los pilotos no observaron ningún problema en el avión y en ese momento no había ningún otro en la pista. Así que rodaron hasta la posición de salida y recibieron la autorización para despegar. Entonces se produjo una fuerte explosión. Sistemas de aeronaves. Fallas mecánicas. Un incendio debajo del ala empezó a consumirla. Pero la tripulación en cabina no podía ver el fuego. La cabina de pilotaje está diseñada para ver el frente. No se puede ver la parte de atrás o las alas desde ahí. El Conciencia avión estaba en situacional. llamas y el piloto aún no lo sabía. ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Fuego! ¡Vámonos! Estrés. Peligro. Muchos pasajeros dependen de ti y debes asegurarte que confían en ti, que saben que vas a salvarles la vida.
pasajeros La en riesgo. tripulación sabe lo que es necesario. Legalmente, están a cargo de los pasajeros mientras estos estén en el avión. Sabían Capacitación. que si no sacaban al pasaje rápidamente, el fuego llegaría al fuselaje y podrían morir. La tripulación debía tomar Riesgo. medidas, incluso sin recibir órdenes del piloto. En un Comunicación. incendio hay 90 segundos para sacar a todo el pasaje. A veces no puedes esperar la orden del capitán. Si ves que ya hay peligro en el avión, si sabes que puedes evacuar a los pasajeros, es lo primero que debes hacer. Madre mía. Madre mía, madre mía. Lo primero es comprobar las condiciones del exterior para desplegar las rampas y abrir las puertas. Porque lo último que quieres es poner en peligro a los pasajeros. Las puertas de la derecha se abrían directamente a las llamas. Riesgo y peligro. Todavía se ve de vez en cuando a gente evacuando con maletas. Y eso es muy peligroso. Lo más seguro es bajar del avión. Cuando te paras a coger la maleta estás diciendo: mi maleta es más importante que las vidas de las personas que van detrás de mí. Lo único que puedes hacer es gritar: dejen las maletas, salgan por aquí. Esperas que te escuchen, pero si no lo hacen, estás autorizado para sacarlos a la fuerza del avión. Las 3 rampas de emergencia del lado izquierdo se hincharon. Madre mía. Madre mía. Muchos factores intervienen, factores humanos, en la cadena de sucesos de la seguridad operacional. La siguiente información tiene como objetivo que todos los participantes conozcan los conceptos básicos del sistema de gestión de seguridad. El factor humano es el principal preponderante de los accidentes aéreos. Casi las aeronaves no fallan. El aspecto mecánico es un aspecto secundario. Tenemos factores detonantes en un accidente. Vamos a tener factores controlables, en este caso el factor humano y la mecánica. La mecánica es una serie de procedimientos ya establecidos a través de manuales desarrollados por los propios fabricantes, que garantizan hasta cierto punto la seguridad de la operación de la propia aeronave en el aspecto mecánico. El factor humano hasta cierto punto es incontrolable, porque en ocasiones se pierde la conciencia situacional. A lo largo de este análisis de este pequeño accidente, vemos que hasta cierto punto se pierde la comunicación entre el capitán y la sobrecargo. Las sobrecargos tienen que ser proactivas, deben de actuar de forma inmediata. Los primeros 90 segundos son importantes para poder salvar a todos los pasajeros. El capitán de cierta forma no se da cuenta, porque él está en una fase de despegue, está concentrado en despegar la aeronave y no se da cuenta que prácticamente ya se está incendiando la aeronave. Hay una falla mecánica, en este caso un rotor se sale disparado del propio motor y en este caso daña a la propia aeronave. Hay algunos factores que no son controlables, que es el clima. El factor humano hasta cierto punto se puede controlar, pero creando esa conciencia, conocer esos factores primordiales: la comunicación, pérdida de conciencia situacional, comunicación, trabajo en equipo y algunos otros factores preponderantes que nos van a ayudar a podernos desarrollar como un personal técnico aeronáutico en todos los aspectos. Entonces, a lo largo de la historia de la aviación, desafortunadamente, aquí vemos un estadístico. En los años 70 fue donde se estalló más accidentes aéreos, más de 2000 accidentes aéreos en los años 70. Recordemos, la mayor catástrofe humana es el accidente de Chernobyl, y está cerca de esta fecha, en 1986, accidente de Chernobyl. Y en este caso, para la aviación, la peor catástrofe aérea fueron los 583 pasajeros del vuelo de Tenerife, España. Es una serie de sucesos, de factores controlables, factores no controlables, que llegaron a un suceso no deseado llamado accidente. Y pues también en México, en 1979, también se desarrolla la catástrofe aérea más grande para la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Parte del análisis, Tenerife, pues ya lo desarrollamos, tuvo un trágico descenso de 583 pasajeros.
en este caso falta de comunicación, pérdida de conciencia situacional, se llevó a esta tragedia de Tenerife. En la Ciudad de México vamos a analizar este reporte de una aerolínea que aterrizó en la Ciudad de México y les voy a dar mi punto de vista de una charla que tuve en este caso con uno de los sobrevivientes, que fue el capitán Jaime. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan para recordar juntos esto que ocurrió hace 38 años, el peor accidente aéreo en la historia de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, uno de los sobrevivientes. La madrugada del 31 de octubre de 1979, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se esperaba la llegada del vuelo 2605 de Western Airlines, conocido como el Tecolote. Se le llamaba así porque viajaba de noche y era el primero en arribar a la Ciudad de México desde Los Ángeles, California, justo a las 5:45 de la mañana. El Tecolote sobrevolaba los poblados al noreste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cruzaba el exvaso de Texcoco y debería llegar por la pista 23 derecha. Estaba nublado y pese a las instrucciones de la torre de control, el 2605 de Western Airlines descendía irremediablemente hacia la pista equivocada. Era la pista 23 pero izquierda, que estaba en reparación y había maquinaria. El Tecolote posó el tren de aterrizaje sobre el asfalto suelto, derrapó y chocó contra maquinaria pesada. Perdía el control. Luego vino una explosión. En un espacio de 1 hectárea quedaron los restos de la aeronave, enormes secciones del fuselaje, todo esparcido. Se trató de la mayor tragedia aérea en la historia de la Ciudad de México. Murieron 75 personas de las 89 a bordo de la aeronave. Arely Melo, al aire con Paola. Está con nosotros. El accidente, en este caso hasta la fecha, actualmente cuando se platica con los capitanes, en este caso su experiencia de vida que nos comentó el capitán Jaime, nos lleva y nos hace reflexión de la pérdida de conciencia. Aquí nos comentan que es un vuelo que se realizó en la noche. Este vuelo se realizó en la noche, lógicamente pues es entendible que hasta cierto punto la tripulación puede ir cansada, entonces, pero parte de la responsabilidad recae en que ellos vayan en sus condiciones óptimas para poder monitorear la propia aeronave. El avión tenía que aterrizar, en este caso, por la pista izquierda y en este caso aterrizó tenía que aterrizar por la pista derecha y aterrizó por la otra pista. Significa que la otra pista estaba cerrada y estaba en reparación. De hecho, se tenían tractores sobre la misma pista y esta situación hasta cierto punto desencadenó en este caso el accidente. Entonces el avión se impactó prácticamente con los tractores y quedó destrozado. El capitán pues afortunadamente sobrevivió. Parte del análisis del factor humano dentro de los procedimientos que hasta la fecha están establecidos en este momento y todavía hasta la fecha, cuando se hacen estos vuelos nocturnos es tradicional que en el aeropuerto de la Ciudad de México se cierre la pista, una de las pistas en la noche porque dan mantenimiento. Es importante que los capitanes sepan la información de los aeropuertos a donde ellos van a aterrizar en dado caso de que no aterricen, de los aeropuertos alternos y de los aeropuertos que pueden utilizar en ruta. Esta información es conocida como NOTAMs. Los NOTAMs son noticias de los propios aeropuertos en los cuales se especifican. Esta información se les tiene que otorgar a los capitanes desde el momento que despegan. Ellos, parte de sus procedimientos, tienen que llegar a su oficina de control de vuelos, deben de recibir esa información, parte de los NOTAMs. Todos los NOTAMs de los aeropuertos que van a utilizar información, en este caso meteorológica, de los pronósticos y reportes de los mismos aeropuertos y verificar si al momento que ellos van a aterrizar los pronósticos se encuentran en condiciones óptimas y qué afectaciones operacionales van a tener, en este caso si van a aterrizar en la Ciudad de México, si está cerrada una pista, y tenerlo en la mente y tener conciencia de que no van a utilizar la pista que está cerrada. En este caso, para los procedimientos del checklist que tienen que hacer los capitanes es saber toda esa información, y también los oficiales de operaciones les tienen que entregar esa información a los capitanes para que de cierta forma no lleguen
a sucesos no deseados como es este accidente aéreo. Recordamos, pues en los años 70 se generó la gran cantidad de accidentes. Afortunadamente, al paso del tiempo 2020 han disminuido los accidentes. ¿Cómo han ido disminuyendo? A través del análisis de los propios accidentes. En este caso, el sistema de gestión de seguridad operacional no busca señalar al culpable, no busca decir tú eres el culpable. Lo que busca es analizar el propio accidente, aprender de ese accidente para evitar que vuelva a pasar. Entonces, esto es lo que se busca en el sistema de gestión de seguridad. Se analiza el procedimiento que se lleva a cabo y si es necesario modificar esos procedimientos, se alteran esos procedimientos para evitar que se vuelva a caer en ese momento no deseado como accidente. Tenemos dos factores primordiales, el factor humano y el factor, en este caso, técnico del mantenimiento de las propias aeronaves. Las aeronaves año con año se modernizan, se necesitan sistemas de cierta forma autónomos y eficientes en las propias aeronaves. De hecho, hay espacios aéreos que no te permiten sobrevolar si no cuentas con esos sistemas eficientes de navegación. Entonces los aviones hasta cierto punto a lo largo del tiempo han disminuido sus fallas técnicas. Prácticamente para que un avión falle prácticamente es imposible. Recordemos que los aviones están diseñados de cierta forma para garantizar la seguridad. ¿Cómo garantizan la seguridad? En dado caso de que un sistema de una aeronave empiece a fallar, se garantiza esta seguridad a través de un sistema redundante. Si falla un sistema, entra otro sistema que abastece a ese sistema y garantiza la seguridad. Entonces, parte del diseño de los propios aviones garantizan su aspecto técnico de operacional. El factor detonante que ha ido aumentando a lo largo del tiempo es el factor humano. Entonces, como comentaban hace rato, el 90%, más del 90%, el principal culpable es el factor humano. De ahí surge la necesidad reconocida a nivel internacional, a nivel nacional, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, por medio de sus normas oficiales, se exige que en todas las escuelas de aviación se den charlas de factor humano, que tengan parte de sus materias, lo que es la materia de factor humano. Se cree esa conciencia de cultura de seguridad operacional. La cultura de seguridad debe aplicarse en todos los conceptos. Desde que tú estás viviendo en tu casa se crea la cultura de seguridad. Desde el momento que ves que está derramado en el piso agua y corres el riesgo de caerte y lastimarte, desde ahí surge la cultura de seguridad. Entonces se pretende que esa cultura de seguridad sea absorbida por todos los estudiantes desde el momento que empiezan su formación. Aprender esas causas detonantes hasta cierto punto para ser mejores personas en el actuar dentro de las funciones de técnico aeronáutico. Parte del concepto como tal, el sistema de gestión de seguridad atiende el principal detonante, el factor humano. La reglamentación internacional, la OASI, el Organismo Internacional de Aviación Civil, a través de sus recomendaciones conocidas como anexos, anexo 19, recomienda que se tenga este sistema de seguridad para ir mitigando los propios accidentes aéreos. Se debe de identificar los peligros, se debe de identificar todas las acciones inseguras que se llevan a cabo día con día. Los propios operadores en la actualidad llevan una serie de sistemas de reporte. Prácticamente en la actualidad con tu celular prácticamente tomas una foto y lo mandas al área de seguridad aérea de tu aerolínea y estás haciendo un reporte. Esa es una cultura de seguridad. En este caso las áreas de seguridad respectivas van a analizar si ese reporte queda en un nivel de riesgo o no entra en un nivel de riesgo. En un nivel de riesgo de alta peligrosidad, en un nivel de riesgo bajo. Entonces se debe de crear un programa
de identificación de peligros en todas las aerolíneas, y por qué no también en el aspecto aeronáutico. Cuando se construye una aeronave también se debe de crear esa cultura de seguridad y de riesgo, entonces de análisis de riesgo en la construcción de propias aeronaves. El SMS, el sistema de gestión de seguridad, identifica los peligros en la operación, asegura las acciones implementadas, ok, ya identificaste este peligro es latente, ¿qué vas a hacer para evitar que vuelva a suceder este peligro? Monitoreas y evalúas a ver qué grado de riesgo tenemos para llegar a una acción no deseada, a un peligro, a un accidente. Mantiene los procesos de mejora continua. Oye, tenemos aquí un problema con este procedimiento, hay que identificarlo y modificarlo para garantizar ante todo la seguridad de la operación. La seguridad operacional se divide en dos conceptos esenciales, en el concepto de safety y en el concepto de security. Safety es garantizar la seguridad operacional. Son aspectos que hasta cierto punto deben de controlar los operadores aéreos, garantizar la operación de la aeronave, garantizar la seguridad de la propia operación de la aeronave. Security son aspectos de interferencia ilícita. Son los terroristas que se apoderan de las aeronaves, en este caso para México, Josmar, que en este caso amenazó con una supuesta bomba constituida por latas de Boeing, en este caso, pero se generó una amenaza. El security hace referencia a esa interferencia ilícita y lo deja en el aspecto gubernamental. Los aeropuertos deben de garantizar esa seguridad, deben de evitar que los pasajeros transporten a elementos que generan una amenaza, ¿no? En este caso, simplemente por la palabra de Josmar, dijo, yo traigo una bomba, aunque eran unas latas de Jumex, ¿no? Simplemente deben de garantizar cualquier elemento, si es una pistola de juguete, la deben de quitar en los filtros de seguridad. Eso es security. Safety, los procedimientos de seguridad. En este caso se debe de garantizar por la propia aerolínea para realizar sus procedimientos. Son los procedimientos que llevan a cabo todos los personales, todo el personal técnico involucrado en la operación, los procedimientos que llevan a cabo los pilotos, las sobrecargos, el personal de mantenimiento, los despachadores, los oficiales de operaciones, los controladores aéreos, todo el personal del aeropuerto que garantizan la seguridad de la misma operación. Los actores principales en la operación, pues vamos a tener principales actores a pilotos y sobrecargos, vamos a tener a personal de mantenimiento, operaciones, personal del propio aeropuerto, personal de controles de vuelo, personal de controladores aéreos, son los involucrados en la gestión de seguridad. En los años 70, al principio dijeron, pues creo que los pilotos están perdiendo la conciencia situacional, y dijeron, pues vamos a crearles un curso de factor humano para ellos. El curso creado para los pilotos es conocido como CRM, Crew Resource Management, es el manejo de recursos de factor humano para los tripulantes. Después se les invitó a las sobrecargos, dijeron, oye, los pilotos interactúan con las sobrecargos, también las sobrecargos tienen que intervenir en la formación de factor humano. Entonces, tanto pilotos y sobrecargos se les otorga el curso de Crew Resource Management, porque también los sobrecargos forman parte de la tripulación. Mantenimiento, más adelante se dijo, también mantenimiento necesita aprender el factor humano, porque también tenemos fallas en el área de mantenimiento. Se creó el curso de mantenimiento, Maintenance Resource Manager, MRM, y el personal oficiales de operaciones. En este caso son los despachadores, es Dispatch Resource Manager, y también a los controladores aéreos y todo el personal en el propio aeropuerto, en la propia aerolínea, deben de tomar un curso de sistema de gestión de seguridad. Parte de la normativa tenemos que el anexo 19, por recomendación de la OASI, recomienda que se dé el sistema de gestión de seguridad, pero también en México, a través de la norma oficial 064, se establece que se debe de garantizar la seguridad de la operación. Por otra parte, tenemos otro organismo que es la Asociación de Transportistas Aéreos, la IATA. También ella otorga la certificación
de garantía de seguridad operacional. Esa certificación es conocida como la certificación IOSA. La certificación IOSA garantiza que en este caso el operador aéreo cumple los estándares de seguridad. Por otra parte, vamos a definir un accidente involucra pérdidas humanas y pérdidas materiales. Vamos a tener a través del análisis de accidentes una biblioteca de seguridad operacional. A través de la estadística vamos a identificar las áreas de oportunidad que vamos a tener para evitar entrar en un acto inseguro, en un accidente. En este caso, a través de la estadística, analizando el nivel de riesgo, se van a modificar procedimientos si es necesario y se va a gestionar el riesgo, se va a mitigar el riesgo de entrar en un accidente. Un incidente, a diferencia del accidente, es solamente las pérdidas materiales. Entonces podemos tener que un avión se estrelle y prácticamente quede destrozado, pero si no hay pérdidas humanas, no se genera como accidente. Entonces lo que se busca que es no llegar a un incidente y mucho menos a un accidente. Entonces garantizar la seguridad operacional es el principal objetivo del sistema de gestión de seguridad. Es la forma que vamos a administrar cómo no llegar a ese estado no deseado. Vamos a tener incidentes, por ejemplo el más cercano en México es un avión Embraer, un Durangazo, un avión que se despistó y prácticamente por factores climáticos quedó destruido. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Entonces es importante saber la pequeña gran diferencia entre incidente y accidente. Desafortunadamente luego vemos algunos reporteros que dicen: tuvimos un incidente en Avenida Zaragoza, hay 3 muertos que todavía el Ministerio Público no ha venido, el forense no ha venido por ellos. Entonces es un término especial, ¿no? Incidente es pérdidas materiales, accidente, pérdidas humanas. Entonces, a través del sistema de gestión de seguridad, a través de la estadística, a través de los reportes que se hagan, vamos a llegar a una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo está establecida en los manuales del anexo 19 y debemos de analizar en qué grado de peligrosidad estamos dentro de cada uno de los reportes. Tenemos que tener una estadística de todos los reportes por el área de seguridad y a través de esos reportes modificar los procedimientos. Recordemos, la aviación ya está escrita y está escrita desafortunadamente por sangre. Está escrita en los manuales, simplemente hay que seguir procedimientos los cuales van a garantizar caer en un error. Un procedimiento evita que nosotros caigamos en un error o prácticamente atrapa el error. Entonces vamos a tener en este caso por reglamentación internacional, anexo 6, norma oficial, IOSA, que debemos de tener un sistema de gestión de seguridad en el cual pues también debemos de tener un manual de seguridad operacional para identificar los peligros, las amenazas y en este caso los factores humanos que intervienen esencialmente en los accidentes aéreos. Vamos a tener un plan de implementación, una política de seguridad, de creación de cultura de seguridad justa en todas las operaciones de los mismos operadores aéreos. Entonces el sistema de gestión de seguridad busca evitar llegar a accidentes. El ser humano por naturaleza va a cometer errores. Entonces a través de los procedimientos se busca que se atrapen esos errores y se evite volver a llegar a esos mismos errores de forma recurrente. A grandes rasgos, este es un compendio, es una retroalimentación de lo que es el sistema de gestión de seguridad. La intención de la charla que vamos a mantener a partir de ahora es dejar claro qué es el SMS, así que empecemos por preguntarnos, ¿qué es el SMS?
Bueno, el SMS es un método para identificar y sobre todo controlar los riesgos que se derivan de la actividad de una empresa aeronáutica. En este caso, la Organización de Aviación Civil Internacional, denominada OACI, ha desarrollado una metodología de herramientas de gestión de riesgos específicas para la industria aeronáutica a nivel mundial, a la que llamó Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, que por sus siglas en inglés abreviamos como SMS, que significaría Safety Management System. Y aquí sería conveniente destacar el concepto de seguridad operacional para seguir hablando de SMS. Entonces, antes de seguir, vamos a dejar bien claro qué es el concepto de seguridad operacional. Bueno, seguridad operacional es el estado en el que el riesgo de lesiones en las personas humanas y los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo del mismo. ¿De qué forma? Por medio de un proceso de identificación de peligros y gestión de riesgos. Aquí estaríamos hablando de SMS. Aclaremos entonces para qué sirve. Bueno, nadie quiere que le ocurra un accidente en aviación, dado los actos de toda índole, tangibles e intangibles, esa circunstancia puede generar una empresa. Si un accidente ocurre, no es por la sola y eventual responsabilidad que pudiera acabar a esas personas involucradas en él, sino que muy por el contrario, se entiende que un accidente es el resultado de la acumulación de fallas latentes o debilidades de la organización que en un principio pasan desapercibidas, hasta que una coyuntura específica las activa, despierta, las saca de su aparente letargo, para que de este modo, asociadas y alineadas, produzcan o lleguen a producir aquello que no queremos y que no deseamos, que es un accidente o un incidente. ¿Cómo vamos a garantizar que se evite un accidente? Es a través del sistema de gestión de riesgo. Primero necesitamos conocer el concepto, necesitamos conocer las características, necesitamos conocer lo que es la seguridad operacional, el factor humano. Los grandes pensadores han aportado el modelo Shell, el modelo de atrapar el error, el modelo Reason, el modelo TEN, que es atrapar el error, manejo de amenazas. La decena tráfica es un libro impresionante donde nos da estrategias para poder crear esa estrategia de evitar caer en accidentes. La comunicación, la complacencia, la conciencia situacional, la falta de conocimiento, habilidades, manejo de estrés, equipo de trabajo, las herramientas que nosotros necesitamos para poder desempeñar nuestras actividades, el trabajo en equipo, la fatiga, la asertividad, la conciencia situacional, la taxonomía de Bloom, el triángulo de la excelencia diferencial, el dilema creencial, la cultura de seguridad, el peligro, la amenaza, análisis de información, gestión de información y la matriz de riesgo. Todos estos factores contribuyen el nivel de capacitación que deben de obtener todos los actores principales en la aviación. No solamente en aviación, también tenemos que indagar en el aspecto aeronáutico y en el aspecto aeroespacial. En México, la Dirección General de Aeronáutica Civil se transformó en la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Para qué? Para poder atender todos los aspectos de aviación, aspectos de aeronáutica y aspectos del sector aeroespacial. Entonces, se están creando departamentos que van a ayudar a poder gestionar también el nivel de seguridad cuando se construyen aeronaves. Entonces, la aviación toda en México se va a inscribir y esperemos que se inscriba con letras bonitas, no con accidentes, en el aspecto de seguridad, que las primeras empresas creadoras de aeronaves mexicanas creen aviones con alto grado de seguridad, alto grado de operación. Recordemos, México a nivel Latinoamérica es un potencial, es un país potencial, porque tenemos en México, en todo el país, estructurado muchas empresas de manufactura aeronáutica. Entonces es importante que se lleven estos conocimientos para poder crear aeronaves esenciales que garanticen la seguridad de la operación. ¿Dudas? ¿Preguntas?